Muy buenos días, les damos una cordial bienvenida a este encuentro con el escritor de la Red de Escritores Ciudad de Medellín, que es un programa de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia que hace parte de la jornada complementaria Ciudad de Escuela de la Secretaría de Educación Municipal. Queremos ofrecer un saludo muy especial para todos los estudiantes que nos acompañan. Ellos son de las instituciones educativas Juan J. Escobar, Juan Nepomuceno, Carlos Alberto Calderón, Fabio Zuluaga, José Horacio Betancourt, y de los centros educativos San José de la Montaña y Las Playas. También queremos hacer extensivo este saludo a los funcionarios de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, a los docentes, talleristas, a las personas que nos ven también a través de la señal en vivo por livestream. La Red de Escritores Ciudad de Medellín es un programa que busca potenciar el aprendizaje, la sensibilidad literaria y la capacidad de comunicación oral y escrita en los niños, niñas y jóvenes desde la ciudad. Desde el año anterior, este programa ha hecho parte de la jornada complementaria Ciudad de Escuela, que busca contribuir a la formación ciudadana de los niños y jóvenes de la ciudad y al desarrollo de habilidades y competencias para la vida a través de estrategias para el uso creativo del tiempo libre. Así pues, les damos la bienvenida a este espacio. Recuerden acatar todas esas normas que nos contaron al principio. Este es un lugar muy bonito, entonces debemos procurar por cuidarlo. Le voy a dar paso entonces a la docente tallerista Jenny León, quien nos va a contar con quién nos vamos a encontrar ahora, quién es Javier Naranjo. Felicidades. Buenos días. Para nosotros es un placer tenerlos acá, y más en especial con nuestro escritor invitado. Voy entonces a leer el perfil de Javier Naranjo, para que lo conozcamos mejor. Javier Naranjo Moreno nació en Medellín en 1956. Estudió antropología en la Universidad de Antioquia y también tecnología agropecuaria, pero es reconocido en la ciudad por dedicarse a la escritura de poesía, a la enseñanza de escritura creativa y a la gestión cultural. Se ha desempeñado en la dirección de instituciones como la Casa de la Cultura del municipio del Carmen de Viboral y el Centro Comunitario Rural Laboratorio del Espíritu, en El Retiro, Antioquia. En el Carmen fundó el grupo literario Sabia. La obra poética de Naranjo es valorada positivamente por los críticos y el público en general. Sus creaciones han sido publicadas en distintas antologías literarias, revistas y periódicos de Colombia y del exterior. Entre sus producciones tenemos Orvalo, libro publicado en 1990 con Carlos Enrique Ortiz y Gabriel Jaime Caro. Silabario, libro publicado por la Universidad de Antioquia en 1994. Asimismo, contamos con los libros Gulliver, escritura creativa para los niños de las comunas de Medellín, Lugar del Cuerpo Ciego, publicado por la Universidad del Valle, El Diario de Mamo, para el acercamiento de los niños al arte, publicado por el Museo de Arte Moderno en el 2009, A la Sombra Animal, publicado por la Universidad de APID en 2011, y De Parte del Aire, editado por Apotema en 2011. Esta vez queremos destacar la obra Casa de las Estrellas, publicada por la Universidad de Antioquia en el 99 y por la editorial Alfaguara en 2005. Una recopilación de definiciones infantiles recogidas en los años 1999, 2000, 2006 y 2009. Este libro surge como resultado de la obtención de una beca de creación del Ministerio de Cultura de Colombia. Está compuesto por definiciones poéticas de conceptos e imágenes creadas por niños durante los años en que Javier Naranjo trabajó como coordinador de talleres de sensibilización y estimulación de la escritura poética. Dichos talleres estaban dirigidos a niños de la ciudad de Medellín y de algunos municipios del oriente antioqueño. Como ustedes, muchachos, Javier Naranjo ha sido uno de los primeros promotores del trabajo con niños, como con lo que hacemos nosotros en los talleres. Él promovió eso, ¿sí? Él incluso fue el fundador del proyecto Gulliver que lleva a cabo Prometeo, en donde se dictan talleres de escritura creativa para que los niños como ustedes abran sus mentes y se encuentren con la escritura poética de una forma directa y canalicen toda su sensibilidad.
Por último, cabe mencionar que Javier Naranjo ha sido finalista del Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia en 2 ocasiones y del Premio Nacional de Poesía Eduardo Cotelamus. También fue finalista del Premio de Poesía El Fuego en las Palabras y participó en el Festival Internacional de Poesía en Curtea de Arges, Rumania, 2011. ¿Pero qué dicen de él otros autores? Pedro Arturo Estrada dice de su poesía: la poesía de Javier Naranjo camina por el linde entre la luz y la sombra, entre este y otro mundo, y como resultado, la extrañeza, cierta clara ambigüedad, una manera de pensar en el sueño. En esa dormida vigilia, el poeta mira al mundo y lo interroga, se mira a sí mismo y se desconoce. A esa luz, las mínimas y cotidianas cosas nos llenan de perplejidad. Y como camina al borde de lo dormido, evita pisar la hojarasca. Sus poemas son escritos con pincel y con niebla. Eso lo dice Pedro Arturo Estrada. Ustedes saben, hermosos, los que están en poesía y los que también pertenecen a otros géneros, les decimos que del lado de la poesía se pueden cumplir muchas labores. Una de ellas, quizás la más en boga y con mayor prestigio, es la escritura de poemas y la publicación de poemarios. En esta función se desempeñan la mayoría de personas dedicadas a la poesía, labor que se lleva a cabo casi siempre en la meditación en soledad. Sin embargo, tal vez no sea esta la labor más importante del poeta, y acá nos vamos a referir mucho a la labor de Javier Naranjo, porque el poeta no solo hace un trabajo en soledad. El poeta, y una de las labores más hermosas, es la de llevar su sensibilidad, esa capacidad que tiene de potenciar en los otros la escritura poética. El hacer que otros, niños como ustedes, jóvenes como ustedes y grandes, exploren sus propias posibilidades expresivas, su propio lenguaje y mundo interior. El acompañar a otros en el descubrimiento de las propias palabras y las propias imágenes. Es tal vez lo que la poesía, como sustancia inmanente del mundo, agradezca más al oficio del poeta, más incluso que el solo hecho de escribir versos. Javier Naranjo hace concreto su poema en el lugar donde el otro concreta el suyo propio. Esta es la razón por la cual es nuestro invitado para este conversatorio del género poético, ya que a través de su función como promotor de la poesía, materializa en sus iniciativas el interés de los estudiantes de este género, en particular los de la red de escritores, por llevar a cabo un aprendizaje que los conduce a sus propios poemas y, por qué no, en el futuro, los llevará a incentivar los mundos poéticos de otros. Ahora bien, damos paso a la lectura de unos poemas de los estudiantes del género poético. Entonces, llamamos al estudiante donde quieran los pueden leer, si quieren pueden subir o los quieren leer ahí abajo, como quieran. Llamamos de la institución Juan J. Escobar al estudiante Santiago Rendón y Steven Ruiz, 2 estudiantes de 11. A que por favor bajen. ¿Dónde están? Ay, perdón, Steven. Sí. Vamos a leer los poemas entonces. Acá al frente. Como se sientan más tranquilos, hermosos. Donde les dé menos susto. Si quieren acá arriba, allá abajo. ¿Listo? Listo. Estos son poemas que los estudiantes han elaborado en los talleres. Pensamientos hechos poesía, ideas nuevas en su mente cada día. Javier Naranjo, escritor, poeta, soñador, que con sus libros arma y llena el mundo de fuerza y de valor. Es un adulto inteligente, pero con la imaginación y los sueños de un niño pequeño, que en sus sueños hay millones de aventuras y en ellos todo se vale, hay todo tipo de locura. Gracias por iluminar nuestras mentes, por convertir tus ideas en inspiraciones para la gente. Esperamos que sigas escribiendo y mostrándole a las personas tus pensamientos, tus ideas y tus sueños. Muy bien, un aplauso para Santiago.
Ahora continuamos con Steven Ruiz. Javier Naranjo, escritor de poesía que con sus ideas nos produce fantasía. Alimenta los sentidos con sus sueños de vida, dejándonos en cada paso sentimientos de alegría. Estos poemas en casos muestran dolor, pero cambian su sentido con una huella de amor. Gracias en variedad, te agradecemos con demasiado razón. Escribir estos poemas con tanto corazón. Muy bien. Continuamos entonces con la lectura de los niños del Centro Educativo San José de la Montaña. Llamamos entonces a Luisa, a Cristian, a Cata y a Juan José para que estén acá al frente. Sí, pasen acá. Ellos se sienten más cómodos acá arriba, igual acá tienen sus textos. Ellos elaboraron unos haikus. Les explico a algunos estudiantes. ¿Qué es un haiku? Es un poema corto de 3 versos. Ellos van a leer sus haikus, los que prepararon para hoy. Entonces, empezamos con Luisa Vázquez Jaramillo. Ella es estudiante de quinto del Centro Educativo San José de la Montaña. El viento suaviza mi rostro, dentro de mi venganza convierto a mi contrincante en cenizas. En la punta de la noche clara, un corazón partido. En la punta del sol y en el mar oscuro llora la felicidad del mundo. Continuamos con Cristian Posada. La noche es la mitad del sol. El olvido es el corazón partido en 1000 trozos. El mar es el cielo caído desde el universo. La luna es la llave del mundo esparcida. El viento es el aire del dios Zeus. La lluvia es el mundo al revés y el granizo el universo. La luciérnaga es el corazón del sol caído. Bien. Continuamos con Catalina Zapata. El rocío de hueso en el espejo de la luna. El bosque se acerca, estoy sola y el viento golpea mi cabello. La punta del pasto toca el universo negro de la noche en su ombligo. La luciérnaga es la luz de la noche en mis pupilas brillantes. Muy bien. Y terminamos con Juan José Álvarez. Apagada la llama. El viento es el recuerdo de mis adentros calcinados, pasados. El olvido es la hoja del cilantro herida por el rocío, escoria. El mar se ha encendido en el fondo de la hoja rodida por el gusano. Secreto. La luna alumbra el pasado que reventó en mis oídos esa palabra. Luz. La luciérnaga se ha quedado atrapada en su propio sueño. Muy bien. Damos entonces paso al poeta Javier Naranjo para que todos ustedes lo escuchen, para que puedan hacerle preguntas. Bueno, muy buenos días. No, pues, quedé emocionado, qué cosas bonitas las que leyeron. Pero quiero de entrada disculparme por haber llegado tarde. Eso demuestra que
que quienes escribimos, yo no sé si, a ver, yo en un tiempo pensé que quienes escribían ni siquiera eran humanos, a ver si me entienden. Cuando yo era niño pensaba que los que escribían todos estaban muertos, ¿sí? Que eran esos señores que nos decían en el colegio que leyéramos, y que los que escribían no podíamos estar vivos o no podían estar vivos en ese momento, que eso pertenecían como a otra especie. Pero con la perdida mía ahora, con la embolatada, que llego tarde, vengo desde una casita en un pueblito que se llama el Carmen de Viboral, lejos, al otro lado de este valle, al otro lado de Medellín, allá arriba en las montañas, vivo en una casita, con matas, con una huertica y con 2 gatas. Y lo que quiero decir es que no solo los que escribimos podemos estar aquí y vivos como ustedes, y niños también, y adultos, sino que nos equivocamos todo el tiempo, que pertenecemos a los humanos, que una persona que escribe no es ningún Dios, que nos equivocamos, que erramos, que hacemos bobadas, todo eso. Pero me emociona mucho escucharlos a ustedes, no solo por la calidad de lo que leyeron ahora, que tiene mucho corazón y mucha belleza, sino que me inviten a estar aquí junto con todos ustedes, que haya un grupo de niños y algunos adultos esperando a que llegara para que conversáramos, y para que conversáramos de algo que para mí se fue convirtiendo en una cosa muy, muy, muy importante, que es la poesía, muy importante, y que parece que muchos de ustedes empiezan ya a considerar de esa manera. Así que muchas gracias y me emociona mucho estar aquí, y de verdad discúlpenme, no acostumbro llegar tarde a ningún lado, y menos sin cumplirle a los niños. Merecen todo el respeto del mundo. Bueno. Lo importante es que ya estás aquí con nosotros, Javier, y que podemos escucharte hoy en este teatro del Parque Biblioteca Fernando Botero de San Cristóbal, que abre sus puertas para que podamos compartir la palabra, podamos compartir la poesía, la amistad, ¿cierto? Muchas gracias ya por estar acá. A ustedes también, muchachos, muchachas, profes, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el conversatorio. Es muy importante para nosotros este encuentro porque, Javier lo dijo hace un momento, saca al escritor de esa niebla donde pareciera que está muerto, que no existe, y lo pone en la realidad, a conversar con ustedes de tú a tú, de persona a persona, hablando de las experiencias cotidianas de la vida, ¿cierto? Bueno, yo quisiera que Javier nos contara un poco de su experiencia de niño, ¿cierto? De cómo es que el niño Javier Naranjo en algún momento encuentra la poesía, en algún momento se da cuenta que las palabras tienen unas posibilidades ocultas para nombrar las cosas. Bueno, miren, tengo que admitir que no empecé tan pequeño como la mayoría de ustedes. Creo que como casi todos, no pude entender qué era eso. Yo leía mucho, eso sí, me encantaba leer porque ese fue un regalo de mi papá. Mi papá vive aún, ya es un anciano. Ahora acostumbran decir adulto mayor y tercera edad, pero anciano, se puede decir también sin que estemos ofendiendo a nadie. Mi papá es un anciano y mi papá vino expulsado de la violencia que no es de ahora, que tiene muchos años en el país, vino con su familia, campesinos, a vivir a Medellín. Y mi papá, como eran 9 hijos, no pudo estudiar sino como hasta tercero de primaria y ayudar a levantar la familia, pero mi papá leía mucho. No he podido saber quién fue el primero que alguna vez le prestó un libro. Él cuenta un poco que un profesor en ese tercero de primaria le reveló como ese mundo que hay en los libros, y empezó a leer y a leer y a leer, y digamos que mi papá me regaló a mí la lectura, ese bichito, esa cosita que me picaba y que me hacía quedarme en una silla y en un sofá inmune, es decir, no me pasaba el tiempo, no lo sentía mientras estaba en aventuras con Salgari, con Emilio Salgari, con Verne. Yo me podía quedar ahí viviendo la vida que tenían todos esos personajes. Él me regala a mí esto, pero yo la poesía no la entendía.
A mí me parecía que la poesía eran unas cosas hechas de para abajo, las palabras todas de para abajo. Imaginen la bobada, yo dejé de ser bobo, pues no me cuesta trabajo después de este embolate haber pensado que ya no lo soy, pero me parecía que la poesía era harta, que era escrita de para abajo con palabras muy raras y que yo no entendía, ¿no? Entonces estaba ya en bachillerato, seguía leyendo y leyendo y leyendo, pero no poesía. Pero ahora tenemos que hablar de eso un poquitico. ¿Dónde está la poesía? Lo que yo creía que era la poesía, los poemas, yo no leía poemas, porque, como les digo, me parecía lo más aburridor del mundo. Leía aventuras, me encantaba. Y una vez llegó un muchacho, creo que en cuarto de bachillerato, viejito ya, imagínense, a mostrarme algo en un papelito. Y me dice, mira esto. Sí, leíamos mucho, había un grupo de muchachos que leíamos y nos intercambiábamos los libros. Entonces él me dijo, me acuerdo del nombre y tengo que mencionarlo porque me regaló algo muy importante esa persona. En la vida de cada uno de ustedes y de nosotros hay personas claves que te regalan cosas que son importantes y que te tuercen la vida, para bien o para mal. Y uno tendría que tener claro quiénes son. Se llamaba Mauricio Montoya, ahora es médico, yo no lo veo desde esa edad, pero Mauricio de pronto me entrega un papelito y me dice, mira esto, y yo leo una cosa toda bonita, leo una cosa muy bonita, escrita no de para abajo, sino así, en forma de prosa, ¿sí? Un párrafo muy bonito, pero decía unas cosas de sí mismo, de él, yo supe que eran de él. Gracias, Felipe. Y le pregunto que de dónde lo había sacado, y me dice, no, yo lo escribí. Y yo dije, sí, ¿escribiste eso? O sea, pensé en ese momento, es que uno puede escribir lo que quiera, uno no tiene que estar muerto, como les dije al principio, para poder escribir las cosas que le suceden en la vida. Esto les puede parecer muy tonto, y tengo que, bueno, algo creo que sí, pero entendí que uno podía hacerlo y ese fue un descubrimiento. A partir de ahí empecé a escribir y digamos que se me fue revelando la poesía, porque lo que yo escribía en cuadernitos, que aún conservo algunos de ellos, lo que yo escribía hablaba de mí, pero no solo hablaba de mí, sino hablaba de mí con relación al mundo y hablaba de mí con relación a los demás, y me di cuenta que lo que yo trataba de hacer con la escritura era entender el mundo, entender a los demás, entenderme yo también para ver qué papel ocupaba en la vida y en mi vida y cómo me sentía, y cuando estaba triste escribía y cuando estaba alegre yo creo que un poquito menos, porque la alegría a veces solo se vive, pero la tristeza y la nostalgia y cosas así te invitan a escribirlas para poder entenderlas más. Y en algún momento alguien dice, yo le muestro a algunos amigos y empiezo a leer poesía también. Me dicen, eso es poesía, eso que estás haciendo es poesía. ¿Por qué es poesía? Me explican y me dicen que en esos versos, a veces, en ese escrito así, de para abajo también, a veces hay poesía. Y yo digo, pero ¿cómo así que a veces hay poesía? Eso no es la poesía, escribir de para abajo, por ejemplo. Y me dicen, no, la poesía puede estar en un cuadro, la poesía está en la vida por todos lados. La poesía puede estar en una escultura, la poesía está en el arte, en una mirada de alguien, en un giro, en un gesto, en un movimiento a veces. Hay como belleza que exuda, digamos que sale poesía de ahí. Entonces entiendo que el poema es una manera más de hacerlo, de atrapar esa cosa que se llama poesía. Octavio Paz decía que el poema es el mecanismo, el artefacto con el hecho de palabras con el que queremos atrapar lo poético, la poesía. Así que no piensen que el poema necesariamente tiene que tener poesía o que solo hay poesía en el poema. Yo hago una distinción entre poema y poesía, y creo que la poesía está en todo, y que el poema trata de contarla, así como la música, así como la escultura, así como muchas cosas. Entonces, esa es la historia. No tiene que ver, Felipe, con ningún entendimiento muy niño a eso, más bien viejo, pero ya se me convirtió en algo
indispensable para mi vida. O sea, yo siento que es indispensable para poder entender mi vida y la vida de los demás, y creo que es una herramienta muy poderosa de conocimiento. Bueno, de manera que el poema es entonces como una especie de red que uno lanza al mar del mundo y atrapa en algún momento algo de poesía que está ahí en el mundo. Yo creo. ¿Dónde está la poesía? ¿En el mundo? ¿En uno? ¿Cómo ves eso vos desde tu manera de escribir, desde tu manera de enfrentar la poesía? Yo creo que es justo un poco lo que decís, o sea, que la poesía está en el mundo, y no solo en lo bello, también hay poemas que hablan de cosas terribles, de la Segunda Guerra Mundial. Hay un poeta que se llama Paul Celan y habla unas cosas horribles, pero tenía que contárnosla. La poesía no tiene ningún territorio al que no pueda entrar. Lo horrible también da cuenta de la poesía. La poesía, un niño dice que la poesía es muy bonita, en el libro está, podemos leer ahora algo de eso, que la poesía es muy bonita porque da frases de amor. No solo eso, da frases de amor, pero también puede contar cosas muy tremendas, muy terribles de la condición humana. Entonces yo creo que la poesía está en el mundo, y que a veces el poeta, si está atento, yo no sé cómo puede uno estar atento, porque no creo, Felipe, que haya como una fórmula. Si está atento, a veces es capaz como de atrapar en el poema, y el poema entonces, como en los poemas que ustedes leyeron ahora, es capaz de contársela a los demás, pero sobre todo porque uno lo hizo desde adentro. O sea, si hay una comunicación entre ese adentro de uno y ese afuera, donde las dos cosas se vuelven como lo mismo. Es difícil tratar de explicarlo, pero yo creo que muchos de ellos que escriben poesía tienen esa sensación también, de que uno en un momentico está como en, a ver cómo dijéramos, como en comunión, como unido, está unido al mundo también, porque en el mundo está la poesía, en muchas cosas que hay por ahí está, pero muchas veces niños andamos así, como los caballos con anteojeras. Tengo que hacer esto, las tareas, todos vivimos esa vida, conseguir para el arriendo, eso está bien, pero por un ladito está también una manera de la vida irnos diciendo cosas, y a veces si somos capaces podemos verlas, y si tenemos una sensibilidad con las palabras, las escribimos de pronto en el poema, o de pronto hacemos una sinfonía con esa sensación, o hacemos una escultura, o le pintamos un cuadro al amor, o en fin, ¿cierto? Yo creo que es una cosa como de los dos. En el libro que hace Natalia Picut, Antología de la Poesía Latinoamericana para Niños, ella hace un prólogo donde dice que la poesía sirve para ser felices, que la poesía es una manera de conocernos a nosotros mismos, y conociéndonos a nosotros mismos, pues sabemos qué es lo que queremos, sabemos, digamos que tal vez no lo sabemos muy claramente, pero tenemos una intuición y vamos construyendo esa búsqueda en el camino, y en determinado momento nos damos cuenta que a través de la poesía estamos siendo felices. ¿Qué piensas vos de eso, de la poesía y la felicidad? ¿Sí servirá la poesía para ser felices? Yo creo que sí, yo creo que ese conocimiento que cada uno va teniendo de sí mismo es capaz de ponerlo a uno en el mundo y decir, aquí es donde estoy yo y esto soy yo. Y sobre todo, para ser fiel a uno mismo, me da miedo usar el dedo como así, pero es que creo que tiene que ver mucho con esa felicidad, la fidelidad a uno mismo en lo que quiere uno, desea y quiere vivir. Uno no puede vivir la vida que los demás esperan que uno viva, ni desear lo que los demás esperan que uno desee. Uno tiene que aprender en algún momento a entenderse de tal manera que viva la vida que uno quiere y lo íntimo y lo interior que uno es. Yo cuando iba con esos cuadernitos, Felipe, que contaba ahora, que aún sobreviven muchos de ellos, entre otras cosas al principio, yo creo que ahora no tan horribles, pero al principio con unos poemas muy malos, porque uno va afinándose, o sea, va aguzando su manera de entender la vida y uno mismo, se va uno puliendo, si pudiera decirse así, aunque hay siempre la trampa de que se vaya creyendo uno demasiado las cosas y decir, oh, el gran poeta que soy yo, eso es una trampa,
Eso es una trampa que te hace perderte de lo poético, de la poesía. Cuando yo iba con esos cuadernitos por ahí cargados, yo decía, yo sentía que iba como con un secreto que era solo mío, y eso me defendía del mundo también, porque yo tenía algo que muchos quizás no tenían, no algo especial, una pequeña armadura, no algo que te hiciera mejor, digamos, no algo que te hiciera mejor que los otros. No, mejor ¿cierto? no, nunca, no porque fuera mejor a los otros, sino porque había logrado ir teniendo algo que me defendía a veces de las violencias del mundo, donde yo podía contar mis cosas. Así que esta es como una recomendación para que siempre se acompañen de algo, en este caso esos cuadernitos, y escriban su vida ahí un poco, que se acompañen de eso porque los ayuda a vivir, no a ser necesariamente mejores, ojo con eso, y tampoco a despreciar a los demás. No, es que yo tengo un cuaderno que... No, es que para mí ese cuadernito me ayudaba a pensarme, a sentirme, a ir por la vida, ¿sí? Otro puede coger unos pinceles, pero tenga cada uno una pequeña herramienta para poder expresarse y para poder entenderse y para ir por el camino que tiene que ir cada uno, ¿cierto? ¿Qué poesía te gusta leer, Javier? Digamos que vos, en tu labor de escritura, de eso también es otra cosa que hablaremos, pero yo creo que los muchachos tienen preguntas también que hacer específicamente pues con eso, con la forma como escribís y esas cosas. La pregunta que yo te hago es, ¿lees de todo lo que caiga en tus manos o tenés ciertas lecturas que son más allegadas a vos? ¿Cómo elegís tus lecturas? ¿Cómo lees? ¿Cuál es tu manera de leer? Pues yo leo de todo un poco, me gusta mucho el cuento, me gusta, claro, mucho estar leyendo poesía. Tengo la sensación de que antes leía y escribía un poco más enredado y me gustaba la poesía un poco más cerrada, hermética, la llamamos, llena de muchas imágenes, de muchas cosas que hacían hasta difícil la comprensión. Pero es que también tengo la sensación de que no importa tanto entenderla aquí, sino aquí. Hay poemas a los que uno dice, ¿qué es lo que quiere decir este? Y no importa tanto, porque te tocan de pronto, vos lo lees, te pegan ahí como en el corazón o yo no sé dónde, y esa es la comprensión del corazón. Es un poco más alta, más honda que la comprensión de aquí, pero las dos se pueden acompañar, la reflexión y la emoción que uno siente en eso. Entonces yo estoy leyendo de todo, leo cuentos, leo poemas, pero tengo la idea o la sensación, Felipe, de que cada vez estoy leyendo poemas y me gustan mucho, poemas más tranquilos, menos llenos de cosas raras, de imágenes raras. He ido yendo como hacia una poesía cada vez más sencilla, también en lo que escribo y en lo que leo. Y bueno, con la escritura también ha ido pasando que tengo la sensación de pronto, no sé si es verdad, de haberme ido desenredando un poquitico y cada vez estarle apostando a una poesía más sencilla, menos pretenciosa, a ver si entendemos esta palabra que yo creo que más de uno sí, menos pinchada, una poesía que esté más ¿qué? Menos creída, una poesía que esté más ahí, en la calle, y que logre uno ver las cosas que hay ahí, en el vendedor de mangos, en las cosas de la vida, porque ahí está la poesía también, no solo también, sino ahí sí que está, en esas cosas que tenemos alrededor. Bueno, Javier, yo quiero que nos contes un poco acerca de tu experiencia con el taller de la escritura, ¿cierto? De cómo al principio puede que uno sienta que no escribe muy bien o que no es capaz. Yo he escuchado muchos en los talleres que los muchachos a veces dicen no soy capaz, y uno trata como de derrumbar ese no soy capaz por lo voy a intentar, ¿cierto? Voy a tratar de escribir. Y en ese tratar, en el taller se van depurando como depura el carpintero la madera para hacer un mueble, va depurando su mueble hasta que en determinado momento aparece la silla. Y la silla se puede ver y uno se puede sentar en ella, ¿cierto? Pero hay un momento en el que el carpintero apenas está empezando y la silla no le sale muy bien, no
de pronto quedó chueca, de pronto quedó un poquito deforme por un lado, en fin, tantas cosas que pasan. Entonces, por tu experiencia con la promoción de lectura, con la animación a la escritura tan larga pues y en tantas partes, ¿vos confías en que la escritura, en la medida en que uno va escribiendo todos los días o cuando sienta y va teniendo un proceso, se puede mejorar y cada vez puede ser más clara, puede expresar mejor lo que uno quiere que exprese? Pues yo creo que sí, es decir, yo creo que sobre todo que hay que leer mucho. Yo creo que eso es lo que más depura también la propia escritura. Leer, leer y leer mucho para uno entender bien los mecanismos del lenguaje. Yo admiro mucho lo que ustedes escriben, pero mucho. El libro del que ahorita hablaremos, que ya mencionó ahora Jenny, que se llama Casa de las Estrellas, ese libro es hecho por ustedes, por niños, no por ustedes, por niños como ustedes. Y lo admiro mucho porque esa manera como ustedes todavía no manejan bien el lenguaje, pero eso tiene una gracia que a mí me encanta. Yo pienso que a veces, pasados los años, después de haber leído y tratar de pulir la escritura y todo, a veces me gustaría poder escribir como ustedes. Porque yo recuerdo una niña que decía algo como esto, miren qué tan sencillo es, ahora que leamos las definiciones que hacen los niños se van a dar cuenta. Una niña decía que, hay una carta que una niña le escribe al abuelo, y miren qué tan simple esto, y me parece todo bonito. La niña termina diciendo, es que esta carta está presente de mi amor. Si yo como adulto lo escribo, yo digo, en esta carta está presente mi amor. Bueno, está bien, suena bonito, pero esta carta está presente de mi amor es una manera como escribe un niño y es linda esa manera, ¿no? Y en muchas de las cosas que ustedes leyeron ahora está eso. La manera como ustedes escriben es muy, muy importante. Eso no quiere decir que si deciden que así quieren expresarse en el mundo a través de las palabras, no aprendan a manejarlas. Miren, hay que aprender a manejar las herramientas para que aparezca la silla, como decía Felipe. Hay que saber cómo se trabaja con el serrucho, cómo se trabaja con el destornillador, porque también en algún momento uno puede decir, ay, yo ya sé cómo se maneja esto y tengo mis propias maneras de hacer mi silla con otras herramientas o manejar las herramientas distinto, pero es importante conocer el lenguaje. Es importante conocer el lenguaje si queremos aprender cada vez más a que entre el mundo y mi experiencia vital haya una relación tranquila, bonita o difícil también, pero que dialoguen, que conversen las cosas. No sé si querés que lea algo acá. Toda esta conversación ha sido una introducción para que lleguemos a tu trabajo, a cómo logras vos encontrar la poesía, no solamente en tu poesía, sino en la poesía que otros hacen, ¿cierto? Entonces ahí está la Casa de las Estrellas, miremos a ver qué nos querés. Bueno, vengan, compartamos lo que dicen niños. Yo tengo que hacer aquí una cosa, bueno, puedo entender, pero me siento más seguro con un adminículo, con una herramienta necesaria a estas alturas, o viejuras como quieran, que son las gafas. Entonces, así me siento menos inseguro. Compartamos lo que dicen niños, en este caso del oriente de Antioquia. Ese lado de allá de donde vengo, Río Negro, el Carmen de Viboral, esto se hizo hace mucho, y estas personas ya no son niños. Estos chicos que tenían 10, 11 años acá son personas ya de 30 y pico de años. Esto se hizo hace tiempo. Y yo empecé preguntándoles en un colegio en el que trabajaba que era un niño. Yo trabajaba con niños así como ustedes. Y me gustaba mucho estar al mismo nivel siempre de los niños y sentarnos en una manga a hacer cosas, a escribir, a leer mucho, a conversar sobre lo que escribíamos también. Y de ahí surgió esto. Esto me da nostalgia porque primero la veo empastada, o sea que tiene lectores y me parece muy bonito. Tiene también años, claro, es la primera edición de ese libro.
de la Universidad de Antioquia. Entonces leamos al azar. Cuando yo le pregunté, el ejercicio empezó porque yo le pregunté a unos niños con los que trabajaba una materia que se llamaba creación literaria, porque yo les pregunté qué era un niño para ellos. Empecemos por ahí. Venga, yo les leo cómo me dijeron que era un niño. Miren, ahí empezó todo esto, porque yo seguí buscando en las palabras con ellos. Y aquí hay poesía, y no estamos diciendo eso es un poema, no necesariamente, sino que hay unas cosas del lenguaje, una verdad del lenguaje, donde encuentran poesía. Niño, tiene huesos, pongan cuidado, me pregunto ustedes qué describirían de niño, pero me parece que alguien, ¿por qué no se anima alguien a decirme qué es un niño? A ver, ¿qué es un niño para vos? Un niño es la gota del trueno alegre. Es la gota del juego alegre, está muy bello. ¿Quién más quiere decir que es un niño? A ver. Un niño es alegre, le gusta jugar y divertirse. Otra. Y pensemos que estamos aquí conversando bien rico, eso es todo. Es la alegría de la familia. La alegría de la familia. Otra. ¿Qué es un niño? Yo quisiera que un grande de estos que hay aquí nos diga que es un niño. A ver, la de la cámara o... Sí. ¿Qué es un niño? Es lo que yo quisiera volver a hacer. Es lo que yo quisiera volver a... miren eso. Algo, ¿saben qué? Chicos, algo se le pierde a uno en el camino. A veces los adultos perdemos una cosa que ustedes tienen que no podemos dejar perder. Les voy a leer qué dice de niño y seguimos buscando con ellos. Niño, miren lo que dijeron. Ana María Jiménez, de 6 años, creo que es médica ahora. Es médica, o sea, logró un sueño y no tuvo que ser poeta, pero decía estas cosas. Niño, tiene huesos, tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, camina y come y no toma ron y se acuesta más temprano. ¿Cómo les pareció? Bien, un niño es un amigo, tiene el pelo cortico, juega bolas, puede jugar y puede ir al circo. Luis Gabriel Mesa, de 7 años. Niño, es un humano, son malos a veces, son buenos a veces, lloran, gritan, juegan, pelean, se bañan, a veces no se bañan, se meten a la piscina y crecen. Miren, lo que yo hacía para preguntarles a los niños y decirles, por favor cuéntenme qué significan estas palabras. Lo que yo hacía era que les decía a niños como ustedes, les decía, vea, yo vine de otro planeta, soy un extraterrestre, por favor cuéntenme qué son unas palabras que yo escuché que no tengo ni idea. Al principio los niños se llevaban el cuaderno para la casa y le embarraban, porque el papá, lleno de muy buenas intenciones, esos papás muy, muy, muy queridos, yo creo que pasados de queridos, y creo que alcahuetas también les hacían la tarea, que eso no es la idea. Entonces llegaban con una tarea hecha en el diccionario, y el diccionario tiene otras definiciones. El diccionario está hecho para que todos convengamos, todos estemos de acuerdo en que eso significan las cosas. Pero esto es otro diccionario con otra verdad muy profunda, yo creo que más profunda que la del diccionario. Entonces yo empecé por ahí, por esa palabra niño, y seguí, y pasaron los años. Niño, damnificado de la violencia, ¿qué tal? Pero, ¿les parece o no? Damnificado de la violencia. Para mí el niño es algo que no es perro, es un humano que todos tenemos que apreciar. Y leamos alguna más. ¿Cuál, qué definiciones si tienes alguna preferida o... Hay varias cosas que fueron surgiendo, sí. Porque miren, ¿cómo eran las palabras? Yo preguntaba por palabras que a mí me interesaban, pero los niños también a veces decían, Felipe, ¿por qué no buscamos esta? Y nunca fue tarea, nunca hubo tarea, nunca hubo notas, nunca hubo nada de eso. Yo quisiera que alguno de ustedes, o algunos, y no se me pierdan, por favor, me definiera la palabra sombra.
Sombra. A ver. Sombra. ¿Qué es sombra? Es donde uno se ve el reflejo. Donde uno se ve el reflejo. ¿Quién más? Sombra. A ver. Por allá hay alguien más, mira. Es algo perdido. Miren lo que están diciendo tan bonito. Es donde uno se ve el reflejo y es algo perdido. ¿Alguien más? Por aquí, mira. La luz que ha muerto en su propio reflejo. La luz que ha muerto en su propio reflejo. Tremendo. Miren, si uno le pregunta a un adulto esas cosas, los dejamos fregados. Nosotros no somos capaces de decir las cosas así. Eso es lo que quise que no se perdiera en este libro. Pues miren lo que dicen unos niños de Sombra. Sombra, me pareció tan bonito. Uno llueve. Sombra, uno llueve. John Freddy Agudelo, de 6 años. Sombra, esta me encanta a mí, porque me parece tan diciente, tan bonita, tan poética. Sombra, son los movimientos de cada persona en la oscuridad. Son los movimientos de cada persona en la oscuridad. Me parece hermosa. Sombra, la sombra me quema. Georlín Gaviria, de 6 años. Sombra, esta me encanta por la lógica que tiene. Pues todas me gustan, por eso las escogí pasados los años para que quedaran acá. Sombra, esto solo lo pueden pensar los niños, así con esa fuerza. Sombra, es el sol y uno pone la mano. Venga, yo les hago una propuesta a ustedes dos que están en la segunda fila. A mí me encanta que se quieran mucho pero se están perdiendo cosas porque están distrayéndose. Entonces yo quisiera que estuvieran atentos a lo que conversamos y aporten y todo eso. Y que jueguen está bien, pero sí, por favor. Sombra, cuando uno está oscuro. Eso dice mucho. Y no sé si seguimos o hacia dónde giramos. A mí me gustaría que conversemos con los muchachos que hagan preguntas. Que hagan preguntas, sí, que si tienen algún comentario que hacer, algo que contarnos, algo que contarle a Javier, lo que quieran. Alguna intervención, pues lo puedan hacer. Entonces vamos a levantar la mano, aquellos que queremos participar, preguntar algo. ¿Qué fue lo que le inspiró para escribir un libro? ¿Para escribir este? ¿O cuál? ¿O un libro de poemas? Este no es mío, este es de los niños. Un libro de poemas. Un libro de poemas. A ver, préstame. Bueno, espérate un segundo. Sí, hay unos libros que escribí yo. Aquí tiene Felipe II. Este se llama, yo traje ahí otro. Vení, yo lo saco. Un segundito. Miren, este se llama A la sombra animal. Bueno, miren, yo les muestro eso. Silabario. El primero que publiqué, ustedes dirán, es que uno escribe es para publicar. Pues no. Y les digo, bájense de esa nube. No piensen en que publicar es lo más importante. Eso lo llena uno de orgullo. Uno dice, uy, qué bien, está mi nombre ahí. Claro, uno se siente orgulloso de eso. En algo que está rodando por el mundo y que uno ya no tiene que ver con eso. Yo no voy a decir que no, pero uno no escribe para publicar, uno escribe para entenderse y para entender el mundo y para saber qué puesto ocupa o qué puesto quiere ocupar. Y si alguien siente que eso vale la pena porque le dice cosas a las demás personas, entonces que se publique, está bien, pero el motivo principal no es publicar. No puede uno escribir para decir, estoy escribiendo porque... No es que sea malo, uno puede decir, estoy escribiendo porque quiero publicar un libro, digamos que está bien, pero escriban para entender las cosas, la vida y las cosas. Este es el primer libro, Orvalo, ¿qué es esa palabra? Existe en español, significa lluviecita, lluvia pequeñita, pero existe en español como orvallo. Orvalo así es portugués y nos gustó. Y digo nos gustó porque aquí somos 3 los que estamos. Cada uno tiene un pedacito de una partecita de poemas.
Y cuando preguntas, que ahí vas con tu pregunta de qué me inspiró, yo simplemente escribía lo que sentía. Y un amigo muy querido que había montado unos almacenes de zapatos por allá en Pereira y había conseguido plata, tuvo un gesto todo bonito. Y como nos queríamos mucho, estos 3 amigos que estamos acá, y él dijo: yo tengo la plata y ustedes tienen los poemas, entonces hagamos un libro los 4. Nos dio la plata y hicimos el libro. Pero ¿qué me inspiró? Muchas cosas. Aquí, por ejemplo, yo le voy a leer un poema de mi abuela. Me inspiró, por ejemplo, mi abuela. Entonces en estos poemas hay poemas a la abuela, poemas a la vida, poemas así. Mi abuela murió muy viejita ya y se le había perdido la memoria. El Alzheimer le había ido quitando una cosa que es muy importante para cada uno: el yo, su conciencia, la manera de saber qué era ella, y me impresionaba cómo una enfermedad te va borrando a vos de la tierra y terminás por no saber quién sos vos, y me sigue impresionando. Y mi mamá está recorriendo el mismo camino. Entonces yo veía a mi abuela y escribí esto. Si hay algunas palabras que no entiendan, o no importa, ojalá algún sabor, alguna sensación les quede. Tiene un epígrafe. Todos sabemos que es un epígrafe, ¿o no? Un epígrafe es una frasecita que uno escoge y que tiene relación, una frase de un poeta importante, un escritor, o de un niño que también es un escritor, también en otro sentido, y lo pone para que acompañe al poema, o al cuento, o a la novela. Entonces hay un personaje que escribió esto, que se llama Lawrence Durrell, que tiene una obra muy bella que se llama El Cuarteto de Alejandría. Dice: una reina anciana y consumida, yaciendo en medio de su corte de flores susurrantes. Y el poema, viejo, muy viejo ya, digamos que yo me siento más cercano al último libro que publiqué, está más cercano a lo que yo siento ahora. Pero esto lo escribí y tampoco voy a decir qué porquería, así que se lo voy a leer. En la sala, mientras hablamos, las cosas nimias de los vivos, las cosas tontas de los vivos, mi abuela, los despojos ardientes de mi abuela, su voz tratando de aferrarse al reconocimiento, su voz tanteando en la nebulosa de los ecos, ojos cerrados, el hueso demasiado alejado de la turgencia de la carne, hematomas azules y la insistencia de su hija atragantándola con trozos de comida, mi abuela participando casi muda, participante mascullante en nuestros asuntos, exclamaciones súbitas desde un dolor que brota de carencia. En la memoria jugando a escondite, los gestos de lo que hizo una niña, los amores, los odios, los paseos con soles. Con seguridad muchos de ustedes no lo habrán entendido y tienen razón, porque no son poemas para niños precisamente. Yo quisiera poder escribir para niños, me encantaría, o cuentos o poemas, pero yo creo a veces que soy demasiado serio y me falta una cosita más juguetona para poder escribir cosas que sean más cercanas a ustedes. Y este libro, ya lo saben, no lo escribí yo, lo escribieron los niños. Entonces está este libro, está este otro silabario que vino luego, está este otro que se llama Lugar de Cuerpo Ciego. Por ejemplo, aquí me preguntaba por cómo ocupa uno, qué me inspiró. En este sí hay muchos poemas que giran alrededor de lo mismo. ¿Qué lugar ocupa mi cuerpo en el mundo? ¿Quién soy yo en el mundo? ¿Y qué es eso de ser cuerpo? Porque saben que a partir de Casa de las Estrellas, con las definiciones de cuerpo que dieron algunos de ustedes, de los niños, me empecé a preguntar qué es eso de ser cuerpo y qué es eso de ser espíritu o alma. Entonces somos dos, una cosa es el cuerpo y otra el espíritu. ¿Y por qué somos dos? ¿Y por qué en unas partes o en unas sociedades o en unas culturas dicen que uno no es dos cosas, sino una sola? Cuerpo, por ejemplo, decían unos niños, es como una cosa que le anda a uno. Miren que ya hay dos. Es como una cosa que le anda a uno. ¿A quién? Entonces uno no es el cuerpo. O cuerpo, lo que lo maneja a uno. O cuerpo, miren lo que dijo, mi cuerpo es alma. O cuerpo, dice, ese es lo que nos ponemos la ropa.
Camila Mejía, es en lo que nos ponemos la ropa. ¿Y quién se la pone? No, uno no es cuerpo. Y entonces me empecé a preguntar todas esas cosas, y ese libro, de Lugar de Cuerpo Ciego, habla de esas cosas, de preguntas sobre eso. Y este último libro que salió hace como 2 años o 1 año, yo no me acuerdo, se llama La Sombra Animal, porque hay muchos animales ahí en los poemas. Me preguntaba por eso del animal, porque me preguntaba también en eso de si el animal, la manera como el animal va por el mundo, va por la vida, distinto a como vamos nosotros, porque nosotros tenemos conciencia del mundo, y me preguntaba si el animal también, bueno, esas cosas. Entonces responde a esas cosas. Otra pregunta, muchachos, y perdonen que me haya alargado tanto. Otra pregunta. ¿Quién más tiene ¿Alguien preguntas, más? muchachos? ¿Qué es lo que le gusta más del poema? ¿Qué es lo que me gusta más del poema? Miren una cosa. Algunos dicen que no corrigen. Algunos poetas dicen, yo no corrijo. Yo, como me sale de adentro, así se quedó. Yo tengo una sensación que es esta. Hay un escritor que dice, necesito que pongan a esto un poquito de atención porque tiene sentido con algo. Miren, hay un escritor que dice que, ustedes se van a aterrar, que un poeta es alguien que escribe aunque no sea escritor. Ustedes van a decir, ¿qué? Un poeta es alguien que escribe aunque no sea escritor. ¿Y saben por qué lo dice él? Porque él dice que la poesía le sucede a uno, que uno no puede sentarse como un novelista o como una persona que hace cuentos a decir, voy a escribir de 8 a 6, y no es que esté mal tener un horario, pero parece que el poeta no puede tener un horario, porque el poema viene, ¿de dónde viene? De adentro, de una imagen que uno vio, de un gesto al pasar en un bus, y eso le trajo cosas, y se juntó con una película, y se juntó con un amor. El poema sucede, yo creo en eso. ¿Qué es lo que más me gusta del poema? Primero, que suceda, que venga de esa partecita donde aparece. Y me gusta mucho algo, yo sí corrijo mucho, pero es porque me gusta mucho, a ver si me entienden esto también, como la peleita con las palabras. Con las palabras de pelea o se juega, las dos cosas. Como que uno dice, esta palabra no es capaz de contar lo que yo quiero decir, no. Y me puedo ir con una palabra una semana en la boca, dándole vueltas, o en la cabeza, le doy vueltas y vueltas hasta que llega la que es. Y de pronto la pongo en el poema y funciona mejor para decir lo que yo quería decir, porque el poema lo que está haciendo es recordando algo que sentí o pensé o contemplé o miré. El poema recuerda. Entonces esa palabra que yo he luchado por días y me encanta ir con ella en la boca, en la cabeza o en el corazón, esa palabra es capaz de decir más de lo que decía la que había antes. O sea, para mí, yo sí corrijo. Algunos dicen no corrijo, y yo respeto eso mucho. El que dice, como llegó el poema, así llegó purito. Yo me gusta más que escribir el poema casi ese juego y esa búsqueda de las palabras precisas. Si van a seguir en esto de escribir, que muchos tienen una enorme habilidad, que qué bonito pues que lo que leyeron ahora, y los poemas al principio también que me dedicaron, y las observaciones, y que agradezco mucho. Si van a seguir en eso, van a encontrar en algún momento que quizás vale la pena ir con una palabra en el corazón o donde sea, no sé dónde se aloja o dónde está, tratando de buscar la expresión precisa. Bueno, tenemos 8 minuticos para que terminemos de hacer las preguntas que le tenemos que hacer al escritor. Levantemos la mano, por favor, por allí hay 2 preguntas más. ¿Cuál de tus libros prefieres? ¿Cuál qué? ¿Cuál de tus libros prefieres? Yo creo que este último. ¿Me repetís tu nombre, por favor? Juan José. Yo creo que este último,
porque está más cerquita de lo que estoy sintiendo y pensando ahora, y porque creo que aquí, por ejemplo, en este que fue el penúltimo, estaba todavía como más enredado con las palabras. Aquí siento, y más enredado era no solo buscándolas, sino estaban las palabras como más apretadas, son poemas un poco más difíciles, más cerrados, más impenetrables, como un bosquecito de palabras un poco más cerrado. Aquí siento que logré encontrar como claritos en el bosque, digámoslo así, como claros en medio del lenguaje, que logré de pronto encontrar algo que yo quería decir de manera más tranquila, y que estos poemas de pronto pueden decirle a los demás cosas de manera más fácil también. ¿Qué me gusta de ser poeta? Es que, a ver qué te digo, el poeta no es distinto a nadie. Me gusta una definición que da un poeta que se llama Raúl Henao. Raúl Henao, un poeta, miren cómo describe un poeta. Dice, poeta es ese hombrecillo sudoroso, que va soplándole fuego en el oído a los demás hombres. No porque uno sea un elegido, ni especial a nadie, nada, no me gusta sentirlo así. Me parece que todos somos poetas de alguna manera porque somos capaces de sentir el mundo de esa forma especial. Y los niños sí que más, ustedes sí que más. Nosotros, para recordar la poesía, tenemos que volvernos niños otra vez, o tener instantes de niñez, porque si no estamos fregados. Si el adulto no tiene esos instantes de niñez, que es como esa mirada maravillada sobre el mundo, estamos fregados, nos volvemos serios, pesados. Digamos que en cierto sentido de ser poeta me gusta tratar de no perder esa mirada sobre el mundo, y me atrevo a decir, ir con un pequeñito secretico por ahí, caminando por las calles, tratando de ver las cosas, un secretico que no me hace distinto a nadie, porque cada uno tiene su secretico. Más que la alegría, como decía ahora, más que la alegría, la tristeza, la pérdida, la sensación de que también todo se acaba, ¿sí? Que aún la niñez siente esas cosas, la pérdida de los seres amados, eso me lleva a escribir. Bueno, continuamos las preguntitas por aquí. ¿A qué edad escribió y publicó su primer libro? ¿A qué edad escribí mi primer libro? Sí. Yo creo que esto salió en el 90, le voy a decir, viejito, 34 años. Yo no tenía ningún afán realmente que se publicara, pero por ahí empezaron a aparecer poemas en libros, en algunos libros con otros poetas, en revistas. Yo no tenía ningún afán de publicar, porque miren, chicos, hay una cosa que uno tiene que resguardar, creo yo, y que cuesta mucho trabajo en este tiempo. ¿Saben cómo se llama? La intimidad, el interior. Hay que resguardar una cosita adentro y conversar con ella mucho. Y yo trataba a través de las lecturas y del silencio de conversar con eso de adentro. Y ya el primer libro se publica porque este amigo dice, tengo la plata y ustedes tienen los poemas. Y después, yo les confieso, yo no he pagado un peso por publicar estos libros. No es que pagar por publicar un libro esté mal, pero yo en algún momento pensé, si los poemas míos no le dicen a nadie nada, entonces que se queden guardados en un cajón y listo, y no hay ningún problema. ¿Qué se pierde el mundo? Nada. Y lo otro es, si estos libros los publicaron universidades, la una de AFIT, la otra Universidad del Valle y la otra Universidad de Antioquia. Y las tres universidades en algún momento, gente en las universidades vieron los poemas y dijeron, ve, publiquémosle a este bobo que tiene estas cosas que pueden decirle cosas a los demás. Pero yo no puse nada porque pensaba, si ellos quieren, que lo publiquen. Bueno, vamos con la última pregunta, porque lastimosamente el tiempo ya se nos acabó. Bueno, yo quería preguntarte, ¿por qué te gusta, pues ahora estabas diciendo que cada vez que pasa el tiempo te va gustando más los poemas más sencillos? Entonces, quería hacerte dos preguntitas con respecto a eso. Una
si esa, digamos, búsqueda de la sencillez y pues como admiración por los poemas más sencillos tiene relación con la forma de ver la vida, con la forma de ser. Y lo otro, que es realmente la sencillez en cuanto a los poemas. Bueno, mira, yo creo que pasados los años sí me he ido simplificando un poco más y entendiendo que en la propia vida, en tanto menos uno se complique y trate de vivir de la manera más elemental, en ese sentido está más ligado, puede estar más ligado al universo, y quizás entonces pueda, no espero que no suene soberbio, quizás está lleno uno menos de arandelas y de cosas que sobran, y en ese sentido quizás entonces pueda comunicarse de manera más real con el mundo, y quizás entonces pueda contarlo de manera tan simple. ¿Y qué es lo sencillo? Es una pregunta complicada, pero yo diría que es una manera para mí tal vez de acceder con el lenguaje, que es mi pequeña herramienta, digámoslo así, como trato de contarme en el mundo, acceder con un lenguaje menos rebuscado al conocimiento de la realidad, tanto interna como externa, ¿no? Entonces, por supuesto, el trato con los niños, confío en que me mantenga en ese territorio de sencillez, de tranquilidad, es que nos vamos complicando con la edad. Yo quisiera como entender que si cada vez somos más simples, lograremos tener momentos para que no se nos olvide, lo que ustedes, lo que los niños pueden entender del mundo. Es muy importante que ustedes, cuando crezcan, no se les olvide, puede que no vuelvan a escribir, ojalá se acompañen de sus cuadernitos siempre, pero que no se les olvide cómo es ese niño, para entender lo importante que es ser niño, un pedacito de niño que quede por ahí, porque ustedes van a crecer para entender las cosas, la realidad. Bueno, Javier. Yo quiero, perdóname, agradecer la invitación a todos, a la red de escritores, a que me hayan tenido en cuenta, a Jenny, a ustedes muchachos, a todos. De Jenny nos conocimos porque de pronto me escribió un correo una vez y me dijo, pues yo sé de usted y sé algunas cosas de sus libros, usted podría mirar unos poemas míos. Y es una buena poeta, Jenny. Felipe igual, en ese camino también de la poesía, y quiero agradecer mucho la invitación que me hacen, y a ustedes niños, por supuesto, y a las profes. Muchas gracias por acompañarnos, Javier. A ustedes también, muchachos. Muchas gracias. Y al municipio de Medellín, por supuesto, quien está detrás de todo esto. El agradecimiento también es nuestro por compartirnos todas esas historias. De pronto nos quedamos un poco cortos de tiempo con tantas experiencias significativas. De parte de la red de escritores queremos hacerte entrega de un pequeño detalle por acompañarnos hoy. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas a través de la transmisión en vivo vía livestream. A ellos los despedimos. Otro aplauso. Así finalizamos esta transmisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A los estudiantes les agradecemos que se queden en sus puestos. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomarnos una foto cada una de las instituciones con Javier. Van a pasar al escenario en la medida que los voy llamando y salen a tomar el refrigerio. Vamos a comenzar con el Centro Educativo San José de la Montaña.